Abrimos la sección que cada semana dedicamos a la salud bucodental. Hoy de la mano del doctor Andrés Martínez Jover, médico estomatólogo con las clínicas dentales en Palma, concretamente en la céntrica calle de Santiago Rusiñol y también en Mahón. El doctor Martínez Jover es experto en tratamientos de odontología estética, implantes y ortodoncia y ha compaginado desde hace años las tareas asistenciales y clínicas con la docencia como profesor asociado en la Universidad de Barcelona y en la de las Illes Baleares, siendo en la actualidad además académico correspondiente de la Real Academia de Medicina en las Islas Baleares y académico de la Pierre Fauchot Academy. Muy buenos días, doctor. Buenos días a todos. Hoy hablaremos de un tema que me parece apasionante, sobre todo porque, como comentaba usted antes, se trata poco, como es el de la desinfección y esterilización en las clínicas dentales. ¿Por qué es tan importante son estas técnicas? Se nos ocurren varias ideas, pero es mejor que... porque una clínica dental que no esté desinfectada, qué tragedia, ¿no? Pero desde la perspectiva médica nos interesa mucho conocer. Fíjate, los dentistas nos gusta decir que nuestras clínicas son pequeños hospitales. Básicamente por el tipo de intervenciones que realizamos, por la población que atendemos, que es de todos los grupos de edad, por la alta rotación que hay de personas durante todo el día y que tenemos, por tanto, departamentos como es la radiología o el departamento muy importante de desinfección y esterilización que marcan la tranquilidad de nuestros pacientes, y parte de la confianza que nos tenemos que ganar de ellos reside en nuestros procedimientos de esterilización y desinfección de todo lo instrumental y lo que hacemos en nuestra consulta. Una de las cosas que marca mucho la diferencia de otras consultas médicas o sanitarias, y en el caso de ustedes es palmatorio, es la sensación de limpieza, de higiene, de sepsis total que hay en estas consultas, ¿no? Incluso uno sale más limpio y más saludable que entra, ¿no? Exactamente. Y además es había otro factor que ya poco a poco se va abandonando. Antes se hablaba mucho de que en la clínica dental los dentistas tenían un olor especial o peculiar. Afortunadamente hay muchos medicamentos de ese tipo de hace años que ya no se utilizan, ya son olores tan penetrantes, y en este caso pues las consultas ya no solo huelen a limpio, sino que además pues intentamos generar un clima para nuestros pacientes en cuanto a música ambiente y en cuanto a luces, en cuanto a color de las paredes, que generen un efecto de tranquilidad. Cuando hay veces que la intervención genera tensión, ¿no? Y sustancias, y que no es como un oculista que a lo mejor solo pone unos aparatos, ¿no? Exactamente. ¿Quién es el responsable de esta tarea de desinfección en su clínica, doctor? En las clínicas dentales de nuestro país hay una figura que es el responsable sanitario. El responsable sanitario es un profesional que vela por aspectos muy importantes de la atención a los pacientes, no solamente relacionados con la organización del trabajo y de la tutela de los estomatólogos, maxilofaciales, odontólogos o higienistas que trabajan con los pacientes, sino que también vela por el cumplimiento estricto de las normas como son la de radioprotección, es decir, cuando se realiza un tipo de radiología tiene que realizarla un profesional que esté cualificado con una formación concreta, que no solamente basta con el título universitario, sino que también ha de tener una formación específica, y del mismo modo se encarga de que el servicio de desinfección y esterilización sea con un protocolo escrito y documentado concreto que permita que sea registrable la actividad diaria que se hace de desinfección y esterilización. Este tipo de protocolo, checklist, que se dice, es el procedimiento que todos conocemos de los pilotos de aviación. Es decir, los pilotos de aviación es un sector tan técnico específico que, aunque se sepa todo, se sabe todo, cada vez que se va a hacer un nuevo vuelo, los pilotos y copilotos generan un chequeo estricto a partir de una lista de lo que se va a hacer. Pues a nivel de las clínicas dentales ese procedimiento también está introducido en muchas de nosotros y permite que el responsable sanitario de esa clínica sepa en cada momento, abriendo un cajón y sacando un sobre, ese equipo sanitario para exploración o para sacar una muela, en qué momento se esterilizó, qué procedimiento se utilizó, desde cuándo está metido en el sobre, para tranquilidad tanto del paciente como del equipo sanitario que lo va a utilizar. Y luego la Consejería de Salud, en este caso, también ejerce algún tipo de papel. Efectivamente, y lo hace muy bien además. Nosotros tenemos la suerte de la Consejería de Sanidad de Baleares implementa controles
estrictos para el funcionamiento de los establecimientos sanitarios de todo tipo. Puede ser un podólogo, que es lo más parecido también a un dentista en cuanto a actividad, incluso usar un gabinete parecido al nuestro. Pues puede ser un dentista, puede ser un dermatólogo o puede ser un veterinario. Es decir, hay unos procedimientos que nos marca claramente que tenemos que realizar. Y en concreto, por ejemplo, desde hace unos años en Baleares, la Consejería de Sanidad nos exige que en todos nuestros clínicas dentales tengamos unos protocolos escritos, que es lo que podemos enseñar aquí, en los que cualquier persona que entra en nuestra área de esterilización sabe con precisión qué es lo que se va a hacer o qué se está haciendo con el instrumental cuando viene de un gabinete dental. De esta manera no hay posibilidad de error, es decir, todo el mundo tiene una tutela exacta de qué procedimientos va a llevar. Del mismo modo, la Consejería de Sanidad también está muy pendiente de las vacunas de nuestro personal sanitario. Es decir, las personas que tienen una clínica dental tienen un riesgo de pinchazo bastante importante o de heridas, porque trabajamos con material muy punzante. Para entendernos cómo estar trabajando permanentemente en un quirófano, pues el riesgo de manipular todo ese tipo de... Son pequeños quirófanos o sin pequeños, porque con tanta tecnología... Y entonces el riesgo es alto y entonces la tutela que realiza la Consejería de Sanidad de nuestro personal sanitario y de nuestros protocolos es muy importante. ¿Cómo podemos saber si se han hecho las cosas bien en esta materia de desinfección e esterilización en la clínica dental? Es decir, no solamente hay que cumplir el procedimiento de utilización de los chequeos, sino que tiene que quedar registrado de una manera que las maquinarias que se utilizan para la esterilización han hecho su trabajo correctamente. Entonces hay unos procedimientos de control que nosotros llamamos físicos, otros que son químicos y otros incluso biológicos, 3 diferentes, que permiten que, como decía antes, cualquier sobreesterilización pueda ser chequeado con estos procedimientos de que se ha hecho correctamente. ¿Exactamente cómo se hace un control de test físico, químico o biológico? Sí, esos test se diferencian en su precisión. Por ejemplo, el test físico, para entendernos, sería cuando tenemos un sobre esterilización, que es un sobre que por un lado está transparente para ver lo que lleva dentro y el otro suele ser de papel resistente, pues el físico es un cambio de color que se produce en el papel cuando ha sufrido durante determinado tiempo una temperatura alta de calor, que es la esterilización. Suele cambiar normalmente a color marrón. Ese es el cambio físico. El cambio químico suele ser un pequeño papelito plastificado que se puede meter dentro de ese mismo sobre junto al material que vas a esterilizar quirúrgico y que lleva un reactivo químico. Ese reactivo químico solamente cambia de color y empapa ese testigo si es sometido a la temperatura, como hablábamos del papel marrón, pero además durante un tiempo determinado y unas características concretas. Si, por ejemplo, nos encontramos un sobre que ha cambiado a color marrón, pero el testigo químico no ha conseguido completar la barra larga, quiere decir que sí ha recibido calor de esterilización, pero no el tiempo suficiente. Y en tercer lugar, hay una comprobación que se llama biológica, que para entendernos consiste en pequeños botecitos viales, en los cuales dentro hay unas esporas y unas bacterias que no son patógenas, evidentemente, pero son bacterias vivas, y esas bacterias las tenemos que meter dentro de la autoclave de esterilización para comprobar, después de un ciclo entero, que si las sacamos y las ponemos en un cultivo, como haríamos de un cultivo de sangre o de otro fluido humano, las bacterias realmente se han muerto todas. Entonces, estos 3 procedimientos permiten, junto a unos que hay también especiales, que por ejemplo, no olvidemos que usamos mucho instrumental hueco los dentistas, por las turbinas, los aspiradores de succión para cirugía, etcétera. Entonces, la esterilización tiene que llegar no solo al bisturí o a la pinza, quitar muelas, sino también a tubos huecos. Entonces, hay incluso procedimientos sofisticados para chequear la esterilización. Y son unos, como imaginemos un libro de 100 hojas que se mete dentro del autoclave cerrado, que se le hace hacer un ciclo y que dentro de esas hojas, esas 100 hojas, hay unos testigos de tipo químico que indican que el calor ha entrado incluso en esas zonas que están virtualmente separadas unas de otras, porque son hojas, pero pegadas una a otra. Es decir, tenemos, por fortuna, los dentistas procedimientos de chequeo de nuestro sistema de esterilización muy completos, que los pacientes no ven, pero que dan por hecho que los estamos haciendo, y así es, para su tranquilidad. Ustedes trabajan además, utilizan el autoclave. Efectivamente. El autoclave es un aparato de esterilización hospitalario que se ha introducido con total rotundidad ya en los bastantes años en nuestras consultas.
Hay varios tipos, pero el autoclave se distingue especialmente, por ejemplo, de las máquinas que usaba mi padre, que también era médico estomatólogo, para esterilizar, que yo recuerdo cuando era pequeño, pues que parecían un horno, una estufa. Es decir, antiguamente el sistema principal de esterilización que usaban los dentistas era el calor seco, el que se podía conseguir de un horno que se tuviera una temperatura bastante alta. El horno tenía la peculiaridad que esterilizaba muy bien, siempre que no fueran cosas huecas, era más difícil conseguir la esterilización completa, tal como la sabemos hoy. Y no hay que olvidar, por comentarlo, que en aquellos años que se usaba calor seco, pero es que los dentistas trabajaban sin guantes y el vaso que se usaba para enjuagar era de cristal. Es decir, que eran otros tiempos, otros criterios, no sabíamos tanto de desinfección como sabemos hoy en día. Y, bueno, hablamos de los dentistas, perdona que hago un hincapié, pero es que también cuando ibas a ponerte una vacuna, yo me acuerdo de que calentaban la aguja delante del fuego y la flameaban. Sí. En la medicina, por fortuna, avanzaba en todos los aspectos, no solamente en aquella época dental. Se hacía bien así, pero hoy sabemos más. Exactamente. Entonces, el autoclave se ha convertido en el instrumento de referencia para los dentistas y que es un procedimiento de esterilización por vapor de agua muy exacto y muy fiable. Todos, además, tenemos más de uno en las consultas para distintos instrumentos. Es un equipo caro, además, ¿no? El autoclave es de uso hospitalario. Pues hablábamos al principio de la entrevista que las clínicas dentales somos como pequeños hospitales y en ese sentido la esterilización se parece mucho a lo que se utiliza en los quirófanos. A un tamaño reducido, pero así es. ¿Cómo se guarda el material esterilizado? Pues el dispositivo de esterilización más importante a tener en cuenta es que nosotros introducimos el instrumental a esterilizar en unos sobres especiales, también de tipo hospitalario, en los procedimientos de esterilización. El autoclave, si es de calidad, tiene un procedimiento de secado para que cuando tú, acabado el ciclo, sacas el instrumental embolsado, está perfectamente seco, sin gota de agua y con esos testigos químicos que hemos comentado, los podemos registrar en nuestros cajones para guardarlos. Además, es posible utilizar etiquetas de identificación con un procedimiento para que poder saber en qué momento exactamente se esterilizó. Hay que tener en cuenta que esos sobres estériles, en dependencia de la anchura de la banda de sellado, va a poder permanecer como estéril más o menos tiempo. Eso cada consulta, según la máquina que utiliza para sellado, lo sabe con precisión, pero regularmente, por ejemplo, se hacen nuestras consultas, cuando yo me voy de congreso o cosas de ese tipo, pues se saca todo el instrumental que no se ha utilizado o que porque hay a veces instrumentales muy específicos de algún tipo de cirugía o de implantes que se utilizan menos y se aprovecha para estilizarlo otra vez, independientemente de que no se haya usado o no se vaya a usar en las próximas semanas. Pero para la tranquilidad de todo el equipo se realiza ese tipo de ciclos con mucha regularidad. Y también habrá mucho material de usar y tirar, me imagino. Efectivamente, el material desechable en las consultas nuestras es muy importante. Cada vez tenemos más cosas, no solamente lo que todo el mundo piensa, el vaso, el aspirador, la servilleta, pues por supuesto son desechables los guantes que utilizamos con cada uno de nuestros pacientes, lo hacemos incluso varias veces con el mismo paciente, nos cambiamos muchas veces de guantes, pero es que también tenemos la actualidad hasta instrumental para usar en la boca del paciente, como son, por ejemplo, los bisturíes. Hay bisturíes de muchísima calidad que llevan la zona de corte de acero médico, pero el mango es de plástico para poderlo desechar. O también tenemos incluso pinzas, sonda, espejos de un solo uso. Cuando por alguna razón consideramos que hay un tema concreto que preferimos ni tan siquiera esterilizarlo, sino que mejor usarlo y tirarlo después, tenemos instrumental y material en este momento desechable para esas indicaciones. Pero esos bisturíes, esas agujas que sí que se guardan, tendrán también un guardado especial, ¿no? Efectivamente, para evitar los cortes y pinchazos del personal. Esa es la parte más delicada de manipulación. ¿Usted cuántas veces ha pinchado, doctor? Bueno, pues la verdad es que lo comentábamos el otro día preparando unos temas. Yo tengo la suerte de que no me he pinchado nunca, pero que morderme sí que me han mordido. ¿Ah, sí? ¿Ah, le han mordido? Mordido a algún paciente sí que me ha mordido. No me he pinchado nunca, pero morderme sí. Es la autodefensa, ¿no? Los niños. Hay algún niño, de hecho hay unos dedales especiales para que los odontopediatras, cuando exploras a los niños para que no te puedan morder el dedo, es un protector para el dedo.
pero especialmente me ha pasado 2 veces. ¿Y muerden fuerte? Pues le puedo decir que sí. Cuando te pillan, la verdad es que es muy gracioso porque en algún caso concreto yo creo que es un sistema de defensa del niño. Todos sabemos en el colegio, siempre algún hijo nuestro ha llegado, oye papá, que me han mordido, o no sé qué. Bueno, la verdad es que es un sistema muy curioso. Es el arte marcial básico, ¿no? El mordisco. Entonces yo creo que va con la profesión, que a veces se escape algún mordisquito y es gracioso, pero por fortuna pinchazo afortunadamente no he sufrido ninguno y espero que siga siendo así. ¿En qué consiste la formación del personal para estas tareas de higiene? Pues comentábamos antes los protocolos, yo comentaba antes, por fortuna está todo muy sistematizado. Antiguamente no teníamos estos procedimientos y teníamos la formación un poquito, era muy básica la esterilización. Hoy en día hay unos procedimientos y protocolos que incluyen la formación profesional de nuestros personal sanitario y, como comentábamos antes, es una de las partes más completas de formación que reciben. No solamente asistirnos a nosotros para cómo trabajar, sino sobre todo el proceso de esterilización y desinfección. Hay unos protocolos, una cadena de pasos a realizar en cuanto a la bañera de ultrasonidos para desincrustar todo, en cuanto a unos cepillos especiales para cepillar todo instrumental, el utilizar unos guantes antipinchazos especiales. El guante antipinchazos, lo que quiere decir no es que no te pinches la mano, o sea, no son de acero, sino que, aparte que cuestan mucho más de perforar y de cortar... Sí, cierta resistencia. Exactamente. Cualquier cosa que lo atraviesen, por su peculiaridad del material del que está hecho, digamos que arrastra... Lo limpia. Exactamente. Entonces es muy difícil. De hecho, se hizo un estudio en Estados Unidos en las personas que se habían pinchado llevando guantes normales de uso odontológico, y la tasa de contaminación o de infección que tenían era bajísima. Es decir, que a veces, por fortuna, si te pinchas no quiere decir que vayas a adquirir una enfermedad de riesgo. El guante mismo por sí protege mucho de ese pinchazo, y más los guantes de tipo quirúrgico o cirujano o los guantes antipinchazo. Más imagino que ustedes harán una historia clínica exhaustiva y sabrán ese paciente si tiene algún tipo de enfermedad de riesgo o alguna cosa, ¿no? Y además lo hacemos exhaustiva y además no discriminatoria. Si algo distingue a un profesional sanitario de calidad es que trata a todos sus pacientes por igual, a todos ellos los respeta por su situación o características personales, y sabe hacerlo de manera que no genere ningún tipo de problema a ese paciente ni a todos los demás. Y yo creo que es un rasgo de profesionalidad y de buena formación sanitaria, y que yo creo que hoy en día lo hacemos todos los médicos de cualquier profesión y especialidad. Y además en constante avance, porque esas mismas técnicas que ahora hace 20 años o 30 años después a usted las ve como obsoletas, estas que ahora son tan ultramodernas, vaya usted a saber dentro de 10 años lo que diremos, ¿no? A nivel sanitario tuvimos una gran sorpresa cuando fue, por ejemplo, la figura de los priones. Cuando hubo la enfermedad de las vacas locas, de repente descubrir que fragmentos de gérmenes, como es un prión, era capaz de infectar el sistema neuronal de cualquier persona. Pues ese tipo de hallazgos constantemente en la medicina se están produciendo, y, por ejemplo, nuestros autoclaves de los dentistas tienen un programa especial de priones que se llama, en la que podemos hacer una esterilización mucho más completa, incluso para eliminar los priones. Muy curioso. Sí. Los priones que nacen, bueno, ya estarían ahí, ¿no? Pero con el mal de las vacas locas, que es como un previrus, ¿no? No se sabe muy bien lo que es. Es un fragmento de información de ADN de una bacteria que, estando depositada en los tejidos neuronales de las vacas locas, su ingestión por parte de humanos en algunas personas predispuestas generaba esa enfermedad neurológica, y que era muy grave, desgraciadamente. Volviendo a la clínica, ¿qué métodos de barrera se utilizan? Bueno, lo comentábamos antes. Los métodos de barrera son principalmente, tienen dos medidas, dos funciones. Primero, protegernos de la contaminación del paciente hacia nosotros o nosotros al paciente, y que además eso no se produzca entre pacientes después. Las más conocidas, desde luego, son los guantes, las máscaras y también protectores visuales que utilizamos para que no olvidemos que cualquier líquido que pueda tocar nuestra conjuntiva podría ser delicado, ¿no? Entonces, nosotros utilizamos gafas hasta para el paciente, que protegemos con unas gafas para que no se le afecte incluso sus propios fluidos orales de la boca, etcétera, que con las gafas no le salpiquen a él. Y desde luego la sofisticación hoy en día ha llegado, pues ya guantes de mucha calidad, ya no solo son los de látex,
sino como desgraciadamente cada vez hay más personas sensibles al látex, pues ya tenemos guantes de nitrilo, de vinilo, tenemos muchos productos que tienen mucha textura, mucha sensibilidad. Yo recuerdo cuando salían los primeros guantes que no eran látex, pues la verdad es que los odiábamos porque teníamos poca sensibilidad para trabajar o para hacer tratamientos de, por ejemplo, una endodoncia o un tratamiento de limas muy finitas, pero hoy en día incluso mis enfermeras prefieren usar los guantes de nitrilo, que aparte son muy monos, pues de color rosa, azul, etcétera. Tienen mucha sensibilidad, se adaptan muy bien a la mano y por fortuna pues para nuestros pacientes el utilizar estos métodos de barrera que además te dejan trabajar muy bien, pues son muy útiles. Y háblanos, doctor, para acabar, de esa otra, no es un quirófano dental ni muchísimo menos, pero sí ese rincón de casa donde tenemos que tener nuestros productos dentales que también habrá que cuidar y también habrá que mantener una cierta higiene, ¿no? Efectivamente. Y yo creo que se piensa poco en eso en algunos sitios. Exactamente. Cepillo de dientes tirado por ahí. Exactamente. Mira, nosotros desde hace pocos años sabemos que las mamás pueden transmitir a sus hijos pequeños recién nacidos demasiado pronto gérmenes de su boca que colonizan a la boca del niño, incluso aunque todavía no tenga dientes. Entonces, estamos dando siempre instrucciones de el chupete, no tocarlo con la boca y no pasarlo al niño, o la cucharita de la comida del bebé, no probar si está caliente o salado o dulce en la boca de la mamá, que después la metemos en la boca del niño. Si no tenemos que cruzar boca de adultos con las de los niños, pues con mucha más razón no debemos cruzar demasiado los instrumentos de higiene, como es especialmente el cepillo y el raspador lingual, de toda la familia. Ese procedimiento de meterlo todos juntos en un vaso, la verdad es que es compartir demasiadas cosas con la familia. Para los novios es muy bonito, pero no es buena idea, ¿no? Exactamente. Cada uno su vaso. Exactamente. Su vaso o al menos algún estuche, que los hay muy adecuados para el cepillo dental. Pero, por ejemplo, hoy en día que se han puesto muy de moda los cepillos eléctricos, pues a veces el cabezal lo acaba usando 2 o 3 miembros de la familia. No es adecuado. En el caso concreto, nosotros recomendamos, además, periódicamente, que puede ser una vez a la semana, sumergir el cabezal del cepillo en un pequeño bote de alcohol, que puede ser un bote de boca un poquito más ancha para que entre bien el cepillo, de manera que la deshidratación que genera el alcohol puede eliminar gérmenes que se han quedado en el cepillo. Y también, como método alternativo, aunque no es tan eficaz, se puede utilizar enjuague que lleve clorhexidina, el que usamos para la boca, pues dejarlo en un vaso y sumergir el cepillo durante media mañana o una tarde para que se desinfecte bien. En el cepillo dental quedan restos de pasta de dientes, pero también quedan restos de lo que ha pasado por nuestra boca. Y si lo dejamos en una habitación que está caldeada por encima de 20 grados, se convierte en una estufa de calefacción, se convierte en un cultivo y desgraciadamente se pueden multiplicar las bacterias. Además, los cuartos de baño son eso, son calentitos porque uno entra y sale y hace frío. Exactamente. Sí. Entonces hay que tener cuidado en ese sentido de los instrumentos de higiene oral, desinfectarlos, porque esterilizar no se puede en casa. Desinfectarlos a base de someterlos a un contacto con productos químicos como puede ser el alcohol o un enjuague de clorhexidina para que tengan una carga de gérmenes lo más pequeña posible. Nosotros solemos recomendar que el cepillo se cambie cada 2 o 3 meses según su desgaste, como se encuentra, no solo por el desgaste sino también por este tipo de características, no eternizar. Por ejemplo, en nuestra consulta, cuando hacemos a un paciente un tratamiento periodontal de piorrea o problema de encías, lo primero que solemos recomendarle, por favor, ahora cuando llegue a casa, coja su cepillo, tírelo, si puede el resto de la familia también, y adquiera unos cepillos nuevos para que partamos de cero a partir del momento que hemos puesto en tratamiento al paciente, que hemos puesto antibióticos o desinfectantes, pues que además también el cepillo dental sea nuevo. Porque si empezamos a tratar nuestra boca con pastas para encías o el sangrado, pero el cepillo sigue siendo el del mes pasado, pues estamos eternizando las bacterias microscópicas que teníamos en casa en ese cepillo. Por mucho que tomemos antibióticos y enjuagues, si volvemos a usar un cepillo antiguo, nos está contaminando de nuevo con las bacterias. Y una pregunta concreta, doctor. En personas que, por lo que sea, lleven una temporada larga sin lavarse la boca y empiecen de nuevo, y siempre de acuerdo a una vigilancia profesional, porque lo que les voy a decir, a lo mejor enmascarar una patología o la delata. Las personas que cuando se lavan los dientes sangran, tienen que tener algún cuidado especial. Ahora hablamos de las herramientas, ¿no? Ese cepillo de dientes no solo llevará bacteria, no solo llevará pasta de dientes, sino que llevará sangre también. Efectivamente. En esos casos, aparte de la opción del alcohol, también tenemos la del agua oxigenada. El agua oxigenada elimina y destruye bastante bien los hematíes y las partículas de sangre. Entonces, en esos casos, el cepillo también se podría desinfectar con agua oxigenada. Hay que tener en cuenta que normalmente el sangrado del paciente en la boca está relacionado con una inflamación, tejidos inflamados, pero también normalmente asociado a un exceso de carga de gérmenes.
Hoy en día llevamos ya unos años haciendo los dentistas unos cultivos de los sacos de la encía de las personas que tienen este tipo de problema, y es impresionante la lista de gérmenes patógenos que nos llega a salir. Por tanto, el reponer o cambiar cepillos dentales suele ser una cosa importante, y el desinfectarlas, como me estás preguntando, con métodos químicos es lo más adecuado en nuestro ambiente familiar en casa. En cualquier caso, estas personas que acuden al dentista si ya no están bajo su vigilancia, porque si sangran... Efectivamente. De alguna manera, el diagnóstico ayuda a acertar en qué medidas de eliminación de gérmenes más concretas se tienen que realizar. Pues si hay una gran inflamación, la contaminación de gérmenes puede ser importante, y la experiencia clínica del dentista ayuda a determinar qué tipo de antibiótico y qué tipo concreto de enjuague y su concentración es más adecuado para reducir el problema. Doctor Andrés Martínez Jover, ha sido una entrevista interesantísima por un aspecto pocas veces tratado, pero bueno, si ustedes no cuidaran la infección en esos pequeños quirófanos pequeños y a veces mucho más sofisticados quirófanos que en un hospital, pues no sé qué pasaría. Bueno, sí, ya la historia está bastante cargada de grandes problemas que afortunadamente ya han pasado eso a la historia, ¿no? Muy bien. Hasta muy pronto, doctor. Muchas gracias por vuestras compañía y vuestras preguntas, que siempre son muy agradables. Un placer.